Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante, Jesús dice que cuando venga se sentará en su trono de gloria. Mateo 25, 31 al 34. Cuando ocurra su segunda venida con sus ángeles de su poder, él dice en estos versículos de Mateo 25, 1 al 4, de que él se sentará en su trono de gloria. Sin embargo, la Watchtower, estimados amigos, dice acá en la primera atalaya que ven ustedes acá en sus pantallas, del año 74, del 15 de octubre, dice: Jesucristo fue el Mesías prometido, aquel cuyo sacrificio expió los pecados de la humanidad. Este sería el rey. Su reino gobernaría no desde un trono terrestre, sino desde un trono celestial. Un trono celestial. No dice desde su trono celestial, sino desde un trono celestial. Jesús dijo que cuando volviera se sentaría en su trono, pero acá la Watchtower dice que Jesús reinaría desde un trono celestial. Un trono celestial. Cualquier trono. No dice que es su trono, ni dice que es el trono de su padre, sino desde un trono. Luego, en la atalaya del año 83, más abajito, vean ustedes, la Watchtower dice lo siguiente: hoy, desde que terminó la Primera Guerra Mundial en el año 1918, el resto de los herederos ungidos del reino celestial no están obrando como embajadores de un gobierno real futuro, sino de un reino celestial que fue establecido al final de los tiempos de los gentiles en 1914, cuando al glorificado Jesucristo se le sentó en el trono. Nuevamente en el trono, no dice en su trono, sino en el trono. Una forma genérica. Luego tenemos nosotros acá en la atalaya del año 72, estimados amigos, dice la Watchtower lo siguiente. Sin embargo, en obediencia a ese mandato, el Cuerpo Mundial de Testigos Cristianos de Jehová ha estado predicando estas buenas nuevas del reino en toda la tierra desde el nacimiento de todos los amadores de la justicia que desean gobierno perfecto y pacífico en la tierra, que el reino de Dios que se ha buscado por largo tiempo, por el cual se ha orado por largo tiempo, con el Hijo ensalzado de Dios, Cristo Jesús, sobre su trono celestial. Aquí ya aparece sobre su trono celestial. Vean ustedes, su trono celestial. Luego vemos acá en Atalaya, o acá en este caso JB, aumenta el conocimiento exacto de la verdad. Vean ustedes, la Watchtower dice lo siguiente. Vean ustedes, el artículo presentaba la prueba de que el reino mesiánico había nacido, se había establecido en 1914, que Cristo entonces había comenzado a gobernar en su trono celestial. Aquí habla de su trono celestial. En el año 82, en la atalaya del 1:11, dice: Jehová Dios empezó a hacer los nuevos cielos al fin de los tiempos señalados de las naciones en el año 1914, cuando sentó en el trono celestial a su Hijo glorificado. En el trono celestial. No dice en su trono, sino en el trono celestial. Un trono parece que cualquiera, que no es ni del Padre ni del mismo Hijo, sino en un trono que estaba por ahí vacante. Ahora,
Acá la Watchtower, vean ustedes, la atalaya del año 73, lo voy a marcar acá. El año 73 es otra de las cosas que dice la Watchtower. Dice, el trono de él, acá está, no es un trono material perecedero en la Jerusalén terrestre, sino que es realmente el trono de Jehová, porque él se sienta a la diestra de Jehová en los cielos. Ahora resulta que el trono es de Jehová. En la obra FM, el ángel que está en la Odisea, la Watchtower dice, esto quiso decir que se colocaron en posición de recibir muchas bendiciones porque ahora lo recibieron como rey reinante entronizado en el trono celestial. Nuevamente repiten el trono celestial y no en su trono celestial. Pero en la atalaya del año 90, estimados amigos, el 15:1 del 90, dice, Jehová ha instalado al rey mesiánico Jesucristo en su trono glorioso para que gobierne junto con él. Acá es ambiguo, no sabemos si es el trono glorioso del Padre o es el trono glorioso del Hijo. ¿No es cierto? Jehová ha instalado al rey mesiánico Jesucristo en su trono glorioso. No sabemos si es el trono del Hijo o del Padre. Y acá dice, de la misma manera, la vuelta de Cristo no significa que Él vuelve literalmente a esta tierra. Más bien significa que Él toma el poder del reino para con esta tierra y dirige su atención a ella. Para hacer eso, Él no tiene que abandonar su trono celestial. Aquí está hablando de su trono celestial. Su trono celestial. Vean ustedes, su trono celestial. Luego, en el año 84, el 15-10 del 84, dice, ¿cuándo pues ha venido un rey con derecho legal para sentarse de nuevo en el trono de David? Ahora es el trono de David. En el año 2006, 1.5, dice, desde 1914 las buenas nuevas del reino incluyen un nuevo elemento emocionante, el Rey Cristo ya gobierna desde su trono. Desde su trono. Ok. Ahora, lo interesante es que en la atalaya del 2013, estimados amigos, la Watchtower dice lo siguiente. En 1995, la atalaya ofreció una explicación revisada de Mateo 25:31 que dice, cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria y todos los santos o los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono. Se destacó que en 1914 Jesús llegó a ser rey del reino de Dios, pero no se sentó sobre su glorioso trono como juez de todas las naciones. Sin embargo, la parábola de las ovejas y las cabras describe a Cristo principalmente en su función de juez. Y cita Mateo 25, 31, 34, 41, 46. Puesto que en 1914 Jesús no se sentó a juzgar a todas las naciones, no pudo haber comenzado a determinar quiénes son ovejas o cabras en ese año. Entonces, ¿cuándo empezaría? Y así sigue diciendo el artículo del año 2013. Está diciendo claramente que Jesús en el año 1914 no se sentó en su trono glorioso o su glorioso trono como juez de las naciones. Y acá yo quiero aclarar lo siguiente. Es en Mateo 25, 31, 34, acá abajito, donde Jesús dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y entonces pues hará la separación de ovejas y cabras, y a las que están a su derecha les dirá, venid, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino. Entonces, aquí hay algo raro. Jesús les dice a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino. Los herederos del reino para la Watchtower son los ungidos. Y lo curioso del caso es que esta toma de Jesús de este trono para la Watchtower es simplemente un trono del juicio, para juzgar. Pero eso no significa que no esté sentado ya gobernando antes, en 1914, desde los cielos. Pero acá hay un trono que no solamente tiene que ver con el juicio, la separación de ovejas y cabras, sino que estando Jesús sentado, recién les dice a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino.
Heredad del reino. ¿Quiénes son los herederos del reino? Para la Watchtower son los ungidos, porque con ellos hizo un pacto por un reino. Son ellos los herederos del reino, no la grande muchedumbre, sino la manada pequeña. Entonces uno se pregunta, estimados amigos, Mateo 25, 31, 34, donde Jesús dice que cuando venga se sentará en su trono de gloria y hace la separación de ovejas y cabras. A las ovejas les dice, a las que las pone a la derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino. Pero no se supone que ya lo heredaron antes, vamos a decir, en 1914, siendo que esta toma del trono se va a realizar en la venida de Cristo, que es todavía para la Watchtower futura, una venida futura. ¿Cómo es que les promete a los de su derecha, cuando se sientan en ese trono, su trono, que va a ser en el futuro, cómo es que les promete a los de su derecha heredar el reino, cuando se supone que ya lo heredaron con él en 1914, ¿no es cierto?, cuando empezó a gobernar desde los cielos, y con él los ungidos que resucitan del año 18. Entonces, aquí hay una cosa incompatible, ¿no es cierto? Es incompatible. La Watchtower habla de este trono, dice que este trono glorioso lo va a tomar en su calidad de juez cuando, digamos, ocurre la gran tribulación, que es aún futura, una tribulación futura. Entonces allí hace la resurrección, el juicio de las naciones y retribuir a las personas, buenas y malas. Pero resulta pues que a las personas buenas, a las justas, en ese tiempo supuestamente futuro para la Watchtower, y yo creo que futuro el tiempo de su venida también, pues en ese tiempo recién a los de su derecha, a los benditos, le va a dar entrada en el reino como herederos. Y para la Watchtower, repito, los herederos son los ungidos. Entonces yo me pregunto, ¿no? Es que ustedes deben preguntarse, ¿cómo es posible pues que estén diciendo que ya desde el año 14 ya están reinando Jesús junto con los ungidos que han ido resucitando del año 1918? Cuando en realidad la separación de ovejas y cabras va a ser todavía un evento futuro, y que a los que están a su derecha, a los que él separe y ponga a su derecha, les va a decir, venid, bendito es mi Padre, heredad del reino. Y los herederos del reino son los ungidos. Para la Watchtower, no todos los testigos de Jehová son herederos del reino, porque no con todos hizo un pacto para un reino, solamente para la clase ungida. Ellos son los herederos del reino, y otros grupos son los súbditos del reino. Por lo tanto, estimados amigos, aquí hay algo que no funciona. Los herederos del reino todavía, siguiendo el pensamiento de la Watchtower, no podrían todavía estar gobernando con Cristo, porque no se ha hecho la separación de los justos e injustos. A los justos se les da la vida eterna y se les da la herencia del reino. Y estos son los ungidos, pues, porque ellos son los herederos, los verdaderos herederos del reino. Y esto ocurre en ese periodo de la gran tribulación, según la Watchtower. Por lo tanto, aquí decir pues que Jesús ya está reinando desde el año 1914 en un trono que puede ser un trono distinto, ¿no es cierto? Es un trono distinto al trono de gloria, que es un trono de juicio, es algo que no se ajusta a la Biblia, algo que no tiene armonía, no encaja, no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque seamos honestos, si Jesús está reinando en el año 1914 en un trono celestial, que por un lado hablan de el trono, o en un trono, y después dicen, no, en su trono, ellos mismos no saben dónde está Jesús sentado realmente ahora, porque cambian de opinión, dice, está sentado en el trono de David, está sentado en su trono, no, después dicen sentado en un trono, y después parece que está diciendo está sentado en el trono de su padre. Entonces no hay una coherencia en el pensamiento de la Watchtower, en su doctrina del reinado. Y por lo tanto, pues decir que en el año 1914 Jesús ya se sentó a gobernar en un trono celestial, en un trono, y después se les escapa y dice, no, en su trono, pues ellos mismos no saben realmente en qué trono está sentado Jesucristo en el cielo desde el año 14. Y después nos dicen que este trono que él ha prometido tomar cuando regrese es un trono para juicio.
No, pues, porque el texto dice claramente, estimados amigos, que en la regeneración, vean ustedes en Mateo 19:28, aquí está abajito, vean, dice, Mateo 19:18, dice que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. ¿Qué es la regeneración? Para la Watchtower, este trono de gloria es el trono de juicio, que todavía Jesús no ha tomado su posición en ese trono, sino que va a ser para el periodo del juicio en el futuro, cuando esté ya produciéndose la gran tribulación. Entonces, acá hay algo que no funciona. Dice que en la regeneración, Él se va a sentar en su trono de gloria. No dice que en el trono de juicio, sino en el trono de su gloria. En el trono de su gloria se va a sentar, pero en el periodo de la regeneración, que no es otra cosa, como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, les aseguro que cuando el mundo se renueve, está hablando entonces en esta versión, no es de la regeneración, sino cuando el mundo se renueve. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente, o si no, la traducción del lenguaje actual dice, les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. O sea, está hablando de un reino futuro, está hablando, les está prometiendo a sus discípulos que ellos reinarán con Él. No dice que le reinarán para juzgar, sino van a reinar para renovar todas las cosas con Él cuando Él se siente en su trono glorioso. Está hablando Jesús de renovar el mundo, de traer la justicia, de traer la paz, ¿no es cierto? La promesa de los profetas. Y esto ocurrirá cuando Jesús tome su trono de gloria, y con Él también sus discípulos. Nosotros vemos, estimados amigos, vean ustedes, que la razón por la cual los discípulos le preguntan a Jesús, ¿no? Lo siguiente, vean ustedes en el versículo 27, ¿por qué Jesús habló de ese trono glorioso? En el versículo 27 dice, Pedro le dijo entonces, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Entonces ellos quieren saber en el versículo 27, ¿qué van a recibir por haber renunciado a todo? ¿Acaso irían a recibir un trono para juzgar en el futuro? ¿Un trono que todavía descansa para el futuro? No, están preguntando, ¿qué cosa queremos, qué cosa nos vas a dar a nosotros por haberte seguido? Y Jesús les contesta, ¿no es cierto? Les contesta simplemente lo siguiente, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, aquí está, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esto, estimados amigos, significa que estos individuos van a juzgar a las 12 tribus de Israel con Jesús en el futuro, pero en el futuro cuando sea todo renovado, y esto va a ocurrir en el reino de Cristo. Tienen que estar Jesús, está pensando Jesús en el tiempo de la restauración de todas las cosas, está pensando en el tiempo en que el mundo va a ser, digamos, purificado, cambiado, ¿no? Un mundo justo, un mundo donde haya paz, y esto tiene que ver con el milenio. Entonces, por lo tanto, los discípulos querían saber qué premio nos vas a dar a nosotros que te hemos seguido. Él no le está diciendo, bueno, le voy a dar el premio para que juzguen. No, también para que ellos participen en la renovación de todas las cosas, en la renovación del mundo, que no va a ocurrir en el año 14, sino en un futuro que nadie puede saberlo, porque nadie sabe el día y la hora de cuando Cristo va a regresar. Ninguno sabe, nadie sabe. Entonces no puede decir a Watchtower que ya está reinando Jesús del año 14, pero que va a sentarse en su trono de gloria en el periodo de la gran tribulación, en el futuro todavía, para juzgar a los hombres. Ese trono de gloria es el trono del juicio, dicen ellos, pero ya está sentado en otro trono. En otro trono está sentado. Pero eso no es verdad, porque vemos nosotros que los discípulos querían saber, Señor, ¿qué cosa nos vas a dar a nosotros? Y Jesús nos le dice, bueno, yo les voy a dar el derecho a juzgar, ¿no? No solamente eso, sino que también van a participar en la renovación del mundo. Y esto significa, van a participar en hacer de este mundo un mundo justo, cosa que no se ve ahora, cosa que no se está viendo desde el año 14, ninguna renovación del mundo. Seamos honestos, todavía no están participando de eso, no están ellos renovando el mundo. El mundo sigue cada vez peor,
cabeza en caos y el diablo sigue haciendo de las suyas. Pero cuando venga el momento en que el diablo ya sea atado, entonces y sea el mundo juzgado, y de los justos hereden el reino, entonces ahí en ese momento el mundo empezará a ser renovado, y ahí se cumplirá la promesa de Cristo para con sus discípulos, del regalo, el premio, el galardón que les va a dar por haberle seguido. Es decir, participar en la renovación del mundo, en el reino de Dios. Ahí recién empezará el reino de Dios. Cuando se traiga la justicia perdurable, cuando se traiga la vida feliz, etcétera, en la era venidera, la era de la justicia, estimados amigos. Por lo tanto, la Watchtower con ese cuento de que Jesús todavía no está sentado en su trono glorioso, aquí dice, sino que esto va a ser en el futuro, cuando juzgue a todas las naciones, eso es falso, porque tiene que ver con la renovación. Sí, con la renovación del mundo. Jesús se sienta en su trono de gloria, su propio trono de gloria, en el tiempo de la regeneración. No, como dice la Watchtower, en el tiempo de juicio, sino en el tiempo de regeneración, en el tiempo en que se hacen nuevas todas las cosas, en el tiempo cuando, como dicen estas versiones bíblicas que vemos nosotros acá, Jesús va a ser del mundo un mundo nuevo, un mundo de justicia. Y esto es lo que la Watchtower, por supuesto, no quiere aceptar. Quiere hacernos creer que Jesús ya está en un trono celestial reinando en el año 14, pero que su propio trono todavía está vacante y que solamente será tomado por Cristo cuando tenga que juzgar a las naciones. No es así. El trono de Jesús está relacionado con el juicio, pero también con la renovación del mundo. Cuando Jesús se siente en ese trono, tendrá la autoridad para decir a los de su derecha, a los que le han seguido, a los que han sido fieles con él, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino. Recién heredan el reino. Y lo curioso del caso, y esto lo repito por enésima vez, estos herederos del reino no son sino los ungidos para la Watchtower. ¿Qué? ¿No se supone que los ungidos estaban reinando ya desde antes? ¿Del año 14? ¿Por qué Jesús tiene que sentarse en un trono en la gran tribulación futura para juzgar a las naciones y recién decirles a los de su derecha, a los que ha puesto a su derecha, heredad el reino? ¿No se supone que estuvieron ya reinando en los cielos, ya lo habían heredado, ya habían heredado el reino? Yo digo, ¿no habían heredado el reino los ungidos? Y en el año 1114 supuestamente, cuando surge, digamos, empezó a reinar y los ungidos empezaron a resucitar en el año 18, se supone que en el año 18, pues vamos a partir de esa fecha, ya estaban yendo al cielo los muertos ungidos para reinar con él. ¿Por qué tiene que todavía esperarse que se siente en su trono glorioso para que juzgue y luego se pare a los de su derecha y les diga, venid, bendito mi Padre, heredad del reino? Recién en ese momento. Entonces hay algo que no funciona. Definitivamente hay algo que no encaja. Jesús tiene que sentarse en su trono glorioso para empezar a gobernar, no solamente a juzgar, sino a gobernar. ¿A gobernar para qué? Para renovar todas las cosas. Cuando el mundo se renueve, entonces recién, pues sabremos que el diablo ya no está entre nosotros, estará atado, ya no habrá problemas, no habrá maldades, no habrá el accionar satánico que hoy vemos por todos lados. Y la Watchtower nos quiere hacer creer que esta renovación, supuestamente, esta restauración de todas las cosas empezó en el año 14 y que ya estamos viviendo en una suerte de paraíso, es decir, los testigos de Jehová están viviendo en una suerte de paraíso y que están viendo los efectos benefactores del reino de Cristo en el año 14, porque en el salón del reino, entre la hermandad jehovista, ya están viviendo el paraíso. Mentira, es un infierno ese paraíso lleno de pedófilos, lleno de pederastas, llena de chismosas, llena de apostasía, ¿no? Se supone pues que en los salones del reino pues están expulsando gente por todos lados, ¿no? Porque están llenos de salón, están apostatando, otros se dedican al mundo, se vuelven al mundo. No es un paraíso,
Los salones del reino no son un paraíso, está lleno de problemas, conflictos, hay celos, contiendas, los hermanos no siempre se llevan bien, hay chismes, hay envidias, competencias, etcétera. No es un paraíso, un pedazo de paraíso en la tierra, como nos quieren hacer creer de la Watchtower. Eso es una mentira, ¿no? Pero ya les digo a ustedes que se está hablando de la renovación de todas las cosas, y esto es lo mismo que decir la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas. En Mateo 19:28 se habla de la regeneración, que no es otra cosa que la regenerar, o sea, nuevamente volver a generar, ¿no es cierto? Lo que, bueno, un mundo mejor, un mundo justo, con gente justa, ¿no? Es una regeneración del orden de cosas, de este mundo decadente y moribundo, se regenera todo. Y para eso, pues, viene el juicio y Jesús separa ovejas y cabras, a las ovejas las lleva al reino, les dice, heredad el reino, y a los impíos, pues, los castiga. Recién se va a heredar el reino en ese tiempo en que Cristo se tome el poder en su trono de gloria. Recién en ese momento podemos decir que empezará la regeneración o la restauración de todas las cosas. Por eso repito, la Watchtower miente al decir que es trono de gloria. Jesús todavía no se ha sentado, es en el futuro. Estoy de acuerdo, es en el futuro. Pero para la teología de la Watchtower parece que Jesús ya está gobernando, ya está regenerando el mundo del año 14, pero que su trono de gloria todavía no lo ha tomado, porque solamente sirve para juicio. Pero no se dan cuenta que ese juicio separa ovejas y cabras y manda a las ovejas recién a heredar el reino. Heredar el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Recién los herederos del reino toman posesión de la herencia. Recién, no antes. Y por supuesto, este trono de gloria para la Watchtower, y estoy de acuerdo, es un trono que va a tomar Jesús en el futuro. Y va a producirse el juicio, ¿no es cierto? Separación de ovejas y cabras. Estoy de acuerdo. Pero que no nos diga la Watchtower que ya Jesús está reinando del año 14 y con él los ungidos que ya han resucitado. Porque esto implicaría de que ya había una separación antes de ovejas y cabras. Y que a las ovejas se le ha dado la herencia del reino para que estén con él desde el año 18 en adelante. Eso es imposible. Es decir, no está sentado en su trono de gloria, pero ya están reinando los ungidos. Eso es algo que no tiene base bíblica, ¿no? Es totalmente absurdo. Así que piensen ustedes, estimados amigos, lo que yo les quiero decir en este punto. Acá, pues, en la tarea del 15/7 de 2013, donde vinieron los nuevos cambios, ahora resulta, pues, que Jesús no se ha sentado en su trono glorioso como juez de todas las naciones, y esto será en el futuro, ¿no? Y no dicen de que este evento futuro pues también implica el inicio del reino de Dios cuando se siente en su trono glorioso. Implica la restauración de todas las cosas. Implica que los que son de suyos, los cristianos fieles, retomarán el poder de las naciones, en las naciones. Será recién en ese momento cuando él primero tome su trono glorioso, y luego también los que son de él recibirán sus propios tronos, como vemos nosotros en Mateo 19:28, en que ellos, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos. 12 tronos. Y van a juzgar a 12 tribus de Israel, y luego también ellos empezarán con Jesús la renovación del mundo.